siento que estos personajes toman del pelo, le toman del pelo a un país que está harto, no más. Somos una nación de 200 años, muy joven. Yo vengo de Hungría que tiene 1200 años y todavía nos seguimos matando. Uno dice, ¿qué le pasa a este país? Yo sé que el diálogo es importante, que es difícil muchas veces, pero hay que poner límites. Pero es que los rótulos, la gente los repite y cuando usted les dice por qué, no saben explicar, porque mucha gente se queda con solo un adjetivo. Pero usted no se diría que es extrema y que tiene posiciones firmes, María Fernanda. Yo soy firme, me encanta la autoridad, pero yo no encuentro el extremo. De pronto pienso que como soy directa y hay personas que prefieren la diplomacia o la máscara y después se quejan de los políticos por ladrones, uno tiene que ser directo, uno tiene que saber debatir con altura, pero no tiene por qué adornar las situaciones ni las cosas. Mire, María Fernanda, le quiero mostrar esto porque aquí en Noticias RCN hablamos con todo el mundo, con el presidente Petro, ustedes lo han visto, con Francia Márquez, y en una de esas conversaciones con la vicepresidenta Francia Márquez, esto dijo cuando le preguntamos por usted. Me le arrimo acá para que usted pueda ver y oír lo que dijo Francia Márquez. Toca preguntarle a ella si está dispuesta a tomarse un agua de panela conmigo en el norte del Cauca. Bueno, pero se lo estoy preguntando a usted. Usted sí se lo tomaría. Con todo gusto. Muy bien. Ahí tiene, agua de panela en el norte del Cauca con la vicepresidenta. No, lo dijo hace le hago varias otra meses. propuesta. ¿Qué le dice la Vamos al vicepresidenta? norte del Cauca a escuchar a esa comunidad negra que está siendo asesinada. Pero aguapanela, que es artera, que nos tomemos un biche mejor. Ah, bueno, y de pronto le coge la flota. Pero además me encanta el biche. Lo haría. Por ahí tengo iría, arriba, porque iría. me regalan. Esto no tengo me lo biche. está diciendo porque voy, bien, de voy, verdad. pero claro, voy. Porque ella, si tuviera más inteligencia emocional, hubiera sido una protagonista del verdadero cambio que ya no fue. Si ella hubiera cogido esta oportunidad para ser generosa, cariñosa, enamorar a ese pueblo lleno de necesidades, seguramente sería una candidata presidencial. Ya no lo fue, porque la arrogancia los encegueció, tristemente. ¿Por qué siempre los políticos se tienen que meter en los acuerdos de paz cuando ellos nunca han expuesto su vida en un combate? La vida la exponen los policías, los soldados, los infantes de marina y los mismos guerrilleros, los combatientes, no los ideólogos, que son los peores, el de escritorio contaminando mentes. ¿Por qué uno no sienta a los combatientes en una mesa de la fuerza pública y de la guerrilla? Sin intervención de políticos. Sin intervención de la clase política, que en este país siempre terminó pervirtiendo procesos de paz. Pervirtiendo. Bueno. Pónganse de acuerdo y hagan una propuesta al país, entre ustedes combatientes. Me parece que eso debería ser. Eso está interesante, ¿no? Pero ¿usted con quién se ve compitiendo duro en el 2026? Quédate hasta el final de este vídeo. ¿Votarías por María Fernanda Cabal para presidente? Continuamos. Para mí Iván Duque fue literalmente un gobierno de transición. Fue ese tan hablado gobierno de transición para llegar a lo que es la izquierda radical de Petro. Que lo van a crucificar a él y a su gobierno. Que es lo más irónico, porque él no perdona. Porque estos piensan que ser amiguitos de la izquierda, ¿no? Ellos se lo van a agradecer. Uno no es amigo, ellos no son amigos de nadie. Después te crucifican, como lo han crucificado ahora. Entonces, Duque quedó en el peor de los mundos, porque no gobernó con los que lo eligieron, ¿no? Y luego sale del poder y a los que apoyó y ayudó, pues obviamente, que fue a la izquierda, lo voltean a mirar. Entonces, para mí él quedó en el peor de los mundos. O lo señalan de haber dañado el proceso. Les dio todo el acuerdo de paz, no les tocó un pelo. Y eso... Les dio las emisoras, les dio todo. Y ahora dicen que él destrozó, hizo trizas la paz. Ah, eso te pasa por contemporizar con adversarios. El trato del gobierno con nosotros fue fatal. El gobierno de Duque. Bueno, yo tengo entendido que creo que tú trataste de llamarlo varias veces y nunca te recibió. No, nunca, pero además uno no tenía acceso, como eran ministros santistas o traídos por allá de otros escenarios. Yo creo que los ministros decían, bueno, ¿y esta señora qué viene? Ninguno reconoció que estaban allí por el esfuerzo electoral que habíamos hecho todos con el presidente Uribe. Ellos llegaron y se posicionaron. Y gente además abiertamente de izquierda. Y santistas. Fatal, fatal, ese es el costo. Lo poco que hizo lo hizo al final. Yo siento que le faltó mucha contundencia para defender la ciudadanía. Usted no puede pretender que el empresario le pague todo lo que usted quiere para sacar una sociedad adelante. Usted saca la sociedad adelante dejando que la gente acceda al capital. Dele crédito barato a la gente. Pero no es más cargas para un empresario que termina llevándose la plata para otro lado y cierra. Chao, me fui de Colombia. Al final de cuentas hay un malentendido. La riqueza es bendición. ¿Cómo accedemos? El Estado tiene que facilitar el camino, pero no es el subsidio.
que el subsidio te perpetúa pobre. Mientras que el subsidio no es gratis, sale del bolsillo del que se levanta a las 4 de la mañana. Creo que esta va a ser una competencia de mujeres, y no lo digo por ningún feminismo, lo digo porque siento que el sello mujer sí marca una verdadera forma de transformar el ejercicio de la política a través de un mandato. Una mujer que devuelva ese sentido de responsabilidad, que es lo que queremos de un mandatario. Yo me veo con mujeres, pero no sé cuáles. Por ejemplo, yo creo que Petro va a investir a María José. María José Pizarro, dice Sí, usted. yo creo que los verdes, que ahora están pues implosionados, el pacto está destruido y los verdes ya volaron en átomos, estaban pensando en Claudia a pesar de estar divididos. Ahora Claudia renuncia, ella quiere una decisión y le conviene. Entonces ella es otra jugadora que ahora va a jugar es a ser Claudia Nayib, a lo Bukele. Ah, sí, pero ella es Claro. Claudia Nayibe. Ese es su Nayib, nombre. pero se va a quitar la E para parecerse a Bukele, porque ella se transforma. Estamos hablando de Claudia López, obviamente. No sé si decían que Verónica Alcocer, no la veo. El hecho es que las mujeres vamos a tener mucho más fuerza para llegar en el 2026. ¿Y Colombia necesita una mujer presidenta? Necesita una mujer presidente. Porque presidenta, pero así así lo dicen ahora. Así, eso lo dice usted. Así como dicen jueza, no juez, palabra neutro. Y después me dice que no es radical. Vengan, No es radical. Le voy a contestar como A ver. contestó un amigo mío. Adivine quién, Adorni, el de Milei. Ajá. Es el castellano. Miren, en una palabra, y quiero oír esa palabra de cada uno de ustedes, ¿cuál es el problema más grave que enfrenta este país hoy? Y mi abuela me decía, con tacaño no, mijita, pero ¿qué hago? ¿Y usted el polvo la ponía o qué? Más o menos, sí, más o ¿Sí? menos, sí. Pues no está mal, no El es el Pep se top, esforzaba, pero... el Pep se esforzaba. ¿No es lo más top? ¿Quién fue lo más top? No, o sea, esto eso ya no de me puede entrevista se nos contar. toca la mierda. Que tú recuerdes a alguien del colegio, en San Andrés, donde tenían apartamento, me estabas contando. No, San Andrés estaba muy peladita. Y no. Todavía no, eso fue después, todavía no. Bueno, no, yo quería saber porque se echa sus aguardienticos y el otro no fue tan buen polvo, pues sí quería saber. ¿Qué tal será un Petro de polvo? ¿Tú qué te imaginas Uy, si yo yo creo te que es voto? malísimo. Decir gracias, la pasé muy rico contigo. Qué polvazo tan maravilloso, así como habla todo manteco. ¿No? No. ¿No te lo imaginas? No quiero imaginármelo tampoco. Con Gustavo Bolívar. Ay, yo creo que si quedo en una isla con los dos, me autosuicido, como dice Maduro. Ahorita podemos me autosuicidio. Oiga, tiene su geniecito, pero es alegre, es dicharachera, querida. Yo echa no soy cuentos. mal geniada, eso No. es pura O sea, desfiguración ¿todo esto mediática. está creado? Yo soy la persona más auténtica, más sencilla, más bacana, más expresiva. Lo que pasa es que hay cosas que me dan mal genio, obvio. Ok, como a todo el mundo. Como el normal. Congreso. Ok. O sea, el Congreso uno dice, bueno, este señor, ¿será que lo que está diciendo se lo cree? Entonces uno le toca irse al inframundo, ¿no? Como cuando uno leía la Divina Comedia de Dante, uno Claro. de los infiernos, uno dice, pero esto no puede ser posible. Es duro uno en la madurez tener que ver que falta tanto en un país lleno de necesidades. ¿Cómo definen a Gustavo Petro, presidente de la República? Caos. José Félix. Un activista. En una palabra, Álvaro Uribe. Patriota. Patriota. Patriota, dice José Félix. Patriota. Usted también. Sí, coincide. sin duda. Una palabra, Iván Duque. Tibio. Tibio. Una palabra, Juan Manuel Santos. Traidor. Me toca copiarme. No, pues están muy alineados. Es que vivimos muy alineados. José Félix, y en una palabra, María Fernanda Cabal. Auténtica. José Félix Laforí en una palabra, según María Fernanda Cabal. Riguroso. ¿Qué le saca la piedra de María Fernanda Cabal? Que llega a un lugar, se toma 2 buenos tragos. Nunca la he visto borracha, por supuesto. Pero extiende más allá de lo debido las cosas. Es decir, ya termina con el portero hablando. Sí. Yo le digo, pero A mí mira, me encanta la vida de todo el mundo. Yo quiero saber de dónde eran mis mira, papás. anoche, Me encanta pero es que oír. anoche yo llegué y bueno, estaba comiendo con una persona que yo quiero mucho, que fue una representante de la Cámara. Llegó a la 1 de la mañana y yo, tiene que levantarte a las Estaba 5:30. feliz. Puras viejas. Y me dijo, ¿será que paso? Y le dije, no paso. Claro, No yo quiero le dije, ¿Qué le saca la piedra de José Félix? El mal genio. Pero ya se le ha calmado porque ya nadie le para bola. Señores, y la última, momento más difícil que hayan tenido que vivir también como pareja.
Sí, claro. Yo creo que las angustias de José Félix con tanta persecución política, el tema que Pepe sufrió mucho en el gobierno de Juan Manuel Santos, porque Juan Manuel Santos se volvió un perseguidor, era una cosa terrible. Pero han sido varios los momentos difíciles, por eso él es muy recio. Sí, han sido muy difíciles. A mí me ha tocado muy duro. Es que cuando uno en la vida tiene rigor para las cosas, tiene mucho enemigo. Y otra tragedia que nos pasó, recién nos casamos, él se quebró, duró 9 años pagándole a los bancos, se nos fue hasta el apartamento. Y no lo dejó, vea, agradézcale. Y eso que se casó. Yo me casé con él porque era rico y eso adornaba, y al mes se quebró. Señores, lo último. Estamos en un momento tan difícil y tan harto de país, con escándalos saliendo todos los días, con pugnacidad, con el presidente que dice que la democracia está en peligro. ¿Usted no les parece que hay que mandarle un mensaje a los colombianos diciéndoles que el país es mucho más que esas diferencias y que esas peleas y esas peloteras todo el tiempo? Sí. 200 años de vida republicana, un pueblo joven, pero un pueblo con una historia muy violenta, José Manuel. Y tenemos que aprender a ser civilizados y no matarnos. Ya hemos pasado por estas en otras veces. No nos va a quedar grande. El desafío va a ser superado y vamos a volver a tener orden constitucional. Dígame una cosa, ¿eso de su precandidatura presidencial es real? ¿Y esa pregunta suya es seria? Sí, porque es que hay mucha gente que cree que usted lo que le está es apostando, como a ver qué, pero que realmente no cree que llegue a la presidencia. ¿Usted cree que puede llegar? Yo creo que si uno recoge el deseo de los colombianos de volver a lo básico, que es tener seguridad, claro que sí. ¿Solamente seguridad? No, pero es lo primordial, de ahí se deriva todo, se deriva el trabajo, el bienestar. ¿Y esa seguridad cómo la haría? Recuperando lo que se perdió, que fue la inteligencia de la fuerza pública, lo destruyó Santos con Sergio Jaramillo. Desafortunadamente, este gobierno se demoró en recomponer eso. ¿Usted no cree que la policía y el ejército, en todos esos episodios de exceso y de brutalidad que lo hemos visto oficial, terminaron deslegitimando todo? La fuerza pública. No, yo lo que creo es que ustedes han sido cómplices ocultando información de lo que es la milicia urbana, porque es que el ELN se apoderó de la guerra. El acuerdo de paz urbanizó la guerra. La guerra pasó de lo rural al urbano y lo estamos viendo perfectamente organizado. Esto no fue una marcha espontánea, fue además pagada, fue para mí una perfecta toma guerrillera financiada por el narcotráfico que la dibujaron de paro, porque es que la guerra de las narrativas la va ganando la izquierda y la va ganando por esta cantidad de redes y por medios que se inclinan a disfrazar y a desdibujar la realidad. Entonces la policía es brutal, pero el que pone una guaya para degollar un motociclista, pero no los vi con esa misma intensidad. Claro que sí, también ni es los brutal. vi con la quemada de los policías en un CAI. Entonces resulta que yo tengo derecho, porque tengo rabia, a quemar policías y a destruir el medio de transporte que mueve a la gente que no tiene un vehículo privado, que es la gente, sobre todo después de pandemia, que necesitaba trabajar. ¿Será que la gente es tan loca que va a quemar su medio de transporte cuando está consiguiendo No, de acuerdo empleo? que en estos episodios hubo exceso desde un montón de aristas, pero usted pretende ser presidenta de Colombia desconociendo que allí en las calles de las ciudades colombianas y de las poblaciones de nuestro país hay miles, si no millones de colombianos que están inconformes con todo. Muy bien, claro que lo conozco la ruralidad, conozco el desempleo, porque además soy empresaria. No soy política, no vivo de la política, genero empleo, mi familia nuclear genera más de 100 empleos directos. Yo sé lo que es pagar una nómina, eso no lo saben los congresistas, que la mayoría lo único que hacen es leyes en contravía de la realidad y del sector real de la economía. Leyes donde le impiden a usted hacer una empresa con la cantidad de reglamentos y la cantidad de obstáculos y la cantidad de dinero que le toca a usted pagar. Entonces yo no desconozco una realidad. La realidad es que hoy Colombia tiene 40% de pobreza, pero era con un paro como íbamos a promover el trabajo y el emprendimiento. Era dejando al departamento mío, que es una de las regiones más prósperas de Colombia, la tercera ciudad más grande, con 66.000 desempleados. Maravillosa la protesta. Pues a mí lo que eso me traduce es que hay un perfecto plan estratégico que ha estudiado el mapa de Colombia y que cerró la arteria principal, que era Buenaventura. Por eso desecaron la economía del país. Esa estrategia es la estrategia macabra que está financiada también desde afuera.
Venezuela ya no es un país amigo. Pero eso sería Venezuela ya no es nación. Doctora Cabal, Venezuela eso es un sería estado decirle diluido. uno a un montón de gente que sale legítimamente a la calle en Colombia a protestar, pues que todos son unos imbéciles, porque Colombia, si usted me dice que el paro está organizado por el ELN y que el paro está financiado. El vandalismo sí. El vandalismo y el lo que le estoy terrorismo. pidiendo es que me reconozca el que hay un montón de vandalismo, gente inconforme. pero Uno no claro puede que- meter en el mismo canasto y decir que es que todo el que sale a la calle en Colombia Pero es eso lo guerrillero. están diciendo ustedes. Si ustedes Lo está diciendo usted, justifican, no yo. Si usted justifica. No, yo no lo la justifico. Yo destrucción, entiendo que hay porque hay rabia miles social. de personas en las calles protestando porque hay una inconformidad Ok, nacional. con un maravilloso. montón Hay de una cosas. inconformidad mundial. Claro. Porque nadie quiso el coronavirus. Es mundial el problema. Sí, y de acuerdo. Ningún presidente hasta ahora ha tenido la receta perfecta. Los únicos que lograron salir adelante con esto fueron los países que tienen cultura de disciplina, como los países de Oriente, como Singapur, como Hong Kong, como Taiwán, que lo lograron. Israel también lo logró. El resto hemos sido un yo-yo y un aprendizaje que ni siquiera los mejores epidemiólogos del mundo han podido tener una respuesta, sino que están aprendiendo de los efectos de la pandemia. ¿Qué pasa? ¿Cómo es la estadística? ¿Qué está pasando hoy con las vacunas? Y seguramente el ser humano es tan grandioso gracias a su capacidad creativa, por su espíritu, que la vacuna va a sobrellevar y a sortear esto, seguro. Pero no me diga a mí que es justificable todo lo que pasó, porque yo sí le puedo decir No, que hay es que más eso de nadie está 2 diciendo que sea millones de... justificable. Es que no los vi a ustedes hablar del dinero que se incautó en las vías del norte del Pues no nos Cauca ha del oído, Sur. porque hemos hecho un montón No de los entrevistas vi. desde todas El las dinero que ópticas. se incautó. No, es que la ¿Se gente como imagina usted lo que 1.000 le gusta millones es de pesos? darle palo a los medios de comunicación, que No, eso a es mí una me gusta estratégica que pro los medios- Bolsonaro, usted, No, para no, no. legitimar la prensa, porque cuando la gente deslegitima la prensa, está deslegitimando la No, yo democracia. deslegitimo la Yo no le voy a permitir información que en mi falsa. cabina de radio me diga Yo que le- los medios de comunicación no hacen lo que están haciendo, porque... ¿Cómo? Perdón, O sea, perdón, ¿usted tu ha oído los actitud- programas que hemos hecho en esta emisora? Pero tu actitud ¿La estamos es entrevistando a usted? Vanessa, su actitud es completamente fascista. ¿Fascista? Usted ¿Yo? no me está dejando opinar a mí. Doctora María Fernanda, la tengo Déjeme aquí sentada en la opinarle, cabina. pero me está diciendo que no lo va a permitir. O sea, No, que no le usted voy a permitir que, mi le, libertad que de atienda, expresión. no, diga lo que quiera, que pasó vino, pero no le voy a permitir que diga que los medios de Yo comunicación, sí lo como digo, nosotros lo he vivido desinformamos, en carne propia. no nos ha oído. Desinforman, A nosotros no cambian nos la ha oído. noticia. Sí, Hágale, señor. Pascual. Sí, señor, desinforman. Son especialistas en distorsionar la verdad. Es más, Es que a la gente el que no le público gusta se la merece. democracia, No es la le gustan democracia. los medios de comunicación. Al contrario. Eso es lo que pasa. Pero porque Luego de tantas preguntas, intervino el director del programa radial, Pascual Gaviria, quien respaldó a su compañera Vanessa de la Torre y acusó a María Fernanda diciéndole que ella no podía hablar de desinformar si lo hacía todos los días desde su cuenta de Twitter, donde publicaba cosas absurdas. Luego de recibir estas críticas, la congresista sugirió que lo mejor sería marcharse. eso pasa, las redes sociales hoy a usted le cambian la percepción. Solo con información falsa. ¿Sabe No, pero cuántas nosotros, noticias doctora María falsas Fernanda, salieron en nosotros no manejamos contra de la las redes policía? sociales. Que nosotros usted está hablando de otra cosa. Son medios. Seamos son serios medios. para poder hacer una entrevista seria, porque así no vamos a llegar a ninguna Porque entonces, parte. ¿a qué Pascual. vino? Si sí, los medios de hágale, comunicación Pascual. no sirven para Sí, nada, ¿a ¿qué qué hace viene? aquí? Entonces, sí. Entonces No, me yo voy. creo que Sí, doctora pues María usted Fernanda, váyase, no, porque no. es que aquí Pero la es que estamos con ese invitando nivel a de que agresión hable. de ustedes. No, No, toda le la estamos tranquilidad. dejando que escuche, la queremos hablar. En la era de la emoción, por encima de la razón, entonces ya no sabes si es hombre, mujer, perro, gato. Y entonces tras eso les ayudas a que se confundan más. O el baño, entonces ahora ya, yo no sé para qué les sirve un baño transgénero, te lo digo, Eva. Finalmente los genitales son o de macho o de hembra, o no. No sé, dentro de la loquera, si será que existe otro sistema distinto, otro órgano distinto para tener el baño, para que todos se sientan bien. Eso es una locura. Y entre más lo incentiven, la gente más loca se vuelve. Entonces, eso no significa que usted no tenga libertad sexual. Desde hace rato, el que quiere salir del closet, salga del closet. Nadie lo va a fusilar por eso. Pero que de ahí empiecen a correr el límite. A que ya no saben qué son. Ahora se inventan un poco de letras. Se comieron el diccionario completico. Se lo comieron todas las letras del abecedario. ¿Ya cómo es? LGTBIQ+. Sí, no, yo también. Pero desde el gobierno también uno frecuentemente escucha es que no nos han dejado gobernar, no nos han dejado avanzar en nuestras reformas sociales, que fue una promesa de campaña. Y lo dice el mismo presidente, lo que están diciendo es que durante estos 2 años no los han dejado gobernar. Han expedido más de 1.500 decretos y decretos peligrosísimos
porque él sí tiene un equipo paralelo a los ministerios diseñando decretos para romper la estructura institucional a sabiendas de que no le van a salir las reformas. ¿Usted cree que es normal que tramiten un ministerio de la igualdad sin tener cuál es la fuente de financiación? Una reforma a la salud, donde ya vimos la improvisación que hay con el plan piloto, su obsesión por acabar las EPS y su obsesión por repetir un modelo fallido como lo hizo en Bogotá hace que pensemos que su cabeza no está bien. Más aún cuando su mano derecha es Laura Sarabia, que es una mujer joven que no tiene la experiencia para estar allí. Ella jefe de gabinete. Entonces, yo creo que muchos de sus funcionarios no están a gusto, deben estar muy asustados porque van a terminar empapelados como todos los funcionarios públicos cuando terminan asumiendo responsabilidades que no están en el marco de la ley. Entre más leyes, señores, hechas por congresistas que no tienen ni idea de lo que es generar riqueza, no tienen una tienda, no han vendido en un kiosco, entre más leyes, por Dios, más Estado. Entonces la gente dice, ay, mis derechos. Entonces yo le digo, hagamos el ministerio de tus derechos. Y dice, ay, sí, ese congresista hizo el ministerio de mis derechos. ¿Sí? Bravo, tengo una burocracia de 5.000 funcionarios para el ministerio de tus derechos. ¿Y quién paga por esos funcionarios? Pues usted con sus impuestos. Sí, y yo me gano la burocracia porque yo meto mis funcionarios allí, que después van a servirme. Entonces, tengan un poquito de sentido común. Ojalá el Congreso fuera la mitad. Ojalá que las leyes tuvieran razonabilidad. Aquí dicen, pero es que es legal. Ah, entonces, ¿por qué el legal está bueno? La gente se le olvida que la esclavitud era legal, que el apartheid era legal, que el holocausto estaba legalizado. Entonces, el ser humano, con sus leyes, a veces termina legalizando las expresiones más antinatura. Termina legalizando lo que se llama la tiranía de las causas justas, el fascismo de los buenos. Ay, es que son víctimas, nadie puede decir nada. Y dice, ah, bueno, ok, veamos a ver, ¿quién es esta víctima? Pudiste haber sido víctima, pero también pudiste haber sido victimario. Claro. Entonces, es un país que se enreda en una telaraña, donde nunca va a salir adelante si no tiene sentido común. Además, yo le cuento, yo soy empresaria hace 20 años. Hace rato, además empezaste también en Fundagán como la presidenta. No, mi empresa empezó antes. Sí, una de agencia de viajes. La tengo todavía. ¿Todavía sigue la de los estudiantes? Espectacular, porque nosotros hemos logrado, por ejemplo, que estudiantes del SENA de gastronomía puedan hacer prácticas en hoteles 5 estrellas en Dubái, en el Ritz. Hemos logrado que estudiantes como los trabajadores de aquí de este bar se puedan ir a España. Están mandando para la mierda, mándalos al hotel esposo de Martuchis en San Andrés. No, porque tu hoja de vida trabajando en el Ritz no es igual sí, no es la misma la de San Andrés, no, ni a ningún 5 estrellas que vas a conocer aquí en Colombia, sí, ninguno. Sí, se manda gente a España a restaurantes de 1, 2 y 3 estrellas Michelin. Okay. ¿Eso qué significa? Que yo le doy la oportunidad a un colombiano de salir al exterior con precios muy económicos para que su vida le cambie, su perspectiva del mundo, para que se conecte. Entonces, yo soy empresaria, he estado que me quiebro por ahí 3 veces. La primera vez... Tu marido quebró. Claro, o sea, esa fue una quebrada a la berraca. Pero hay que salir del país para ver todas estas cosas. ¿Por qué no las tenemos en el país? Hay que salir, y si no entendemos lo que dijo ese muchacho Borrero en esa entrevista que le hicieron, el mundo cambió, el mundo es digital, se necesitan programadores, por favor, menos abogados, esas facultades de derecho. Sacar abogados para generar problemas, necesitamos ingenieros, economistas, matemáticos, contadores, o sea, carrera como las mías no sirve. Cierren esa Politóloga de los Andes. Eso no sirve. Además la universidad está remamerta. Habla con Paloma Valencia, que le diga que qué está pasando allá, que qué es la huevona. ¿Sí o no? ¿Quieres ser presidenta? Por supuesto. ¿Te estás preparando para el 2026? ¿Va para allá? Va para allá, firme. Dentro de tu partido, no sé por qué yo siento que vas a acabar fuera de tu partido. A ver, yo no puedo ser desleal con la persona que me dio a mí la oportunidad de llegar a donde llegué. Yo no desconozco la gente que en la vida a mí me ha dado la mano. Para mí Uribe es el mejor presidente de los últimos 100 años en Colombia. Siento que el partido quedó destruido después del gobierno de Duque. Yo quiero que el partido crezca, pero el partido tiene que entender, por ejemplo, que en estas regionales va a tener que ir aliado con otros partidos por el desgaste al que lo sometió el gobierno de Duque y la pérdida de credibilidad. Se nos fue la gente de hoy. ¿Esa sentada con Petro te chocó? ¿De Uribe? Sí.
La primera me pareció muy rápido. La primera nos dejó sorprendidos y dije, uy, hubiera esperado un poquito más. Se entregó. Sí, como ay no corra tanto, pues espérese. La segunda la gente no la entendió y era la preocupación lógica de Uribe por la destrucción económica del país, porque él sensatamente se sienta con Petro a decirle cuidado con esto, de pronto no funciona, pero él siente el deber moral de hacerlo. ¿Miguel Uribe? Sí, ¿qué ¿Cómo pasa lo ves? con Miguel? Miguel, ¿qué te digo de Miguel? Muy querido. ¿Pero lo ves como un contrincante serio para ti o la verdad no te preocupa? Él tiene que seguirse preparando y formando. Y mi único consejo, que además dar consejos es muy aburrido, pero ser menos liberal en el sentido gavirista, porque Gaviria ha sido su mentor. Senadora, exprecandidata presidencial, candidata presidencial, senadora María Fernanda Cabal. De verdad que es un gusto estar aquí. Además, ese último anuncio suena arrogante, ¿no? Cuando uno se autoproclama, Cuando suena hasta divertido. Sí, pero ¿qué? ¿Lo de taquillera o lo de candidata? No, lo de taquillera es bacano, pero lo de candidata es cuando uno ya siente que tiene la investidura. Y yo no soy así, pero me da risa. Pero entonces es porque hay una responsabilidad, porque uno mira a la oposición en este momento y cuando uno ve todos los personajes que están en la oposición dice, María Fernanda Cabal es la líder de la oposición. ¿Usted se considera la líder de la oposición? Lo que pasa es que a diferencia de la imagen desfigurada que me han creado, no soy ni pretenciosa, tengo las vanidades naturales de una mujer, que nos gusta estar bonitas, pero de resto yo trato de llevar a cabo mis deseos actuando, no esperando pues que el Espíritu Santo actúe por mí. Tengo fe, pero hay que actuar, pero no me siento superior a nada ni a nadie, todos nos vamos a morir. Sí, pero digamos, cuando se habla del gobierno de Gustavo Petro y de los problemas que está teniendo, siempre uno oye en todos lados, es que no hay una cabeza de la oposición, no hay una persona que logre canalizar toda esa rabia que hay contra el gobierno. Entonces, si no es usted, si usted no quiere ser vanidosa y no se considera la jefe de la oposición, entonces ¿quién es el jefe de la oposición? Es que cuando uno dice, yo soy la jefe de la oposición, está siendo muy arrogante. Uno hace un ejercicio práctico, con convicciones, pero hay muchos jugadores importantes, incluso unos que ni siquiera pretenden ser candidatos presidenciales. Hay muchas voces. Si usted se da cuenta, Lucas, hoy en día muchos de los de centro, así centro blandito, centro izquierda, que decían, ay, es que aquí ha gobernado siempre la derecha, lo que es mentira. Ya es la oportunidad de la izquierda. Por favor, usted no nombra al peor de su clase de gerente de su empresa, por sentido común. Pero venga, digamos, ya que estamos hablando de la oposición, hay figuras importantes, está Germán Vargas, está David Luna, está Paula Holguín, que ya también se lanzó de precandidata, está Paloma Valencia. ¿Qué tiene usted que no tengan ellos? No me lo preguntes a mí, preguntáselo al público. Preguntarle al público cuál de estos usted preferiría. Y si me escogen a mí, preguntas por qué. A la gente le gusta la coherencia trae confianza, a la gente le gusta el carácter, le gusta la autoridad. Y te digo con franqueza, ni soy goda, no tengo nada extremo, pero sí me gusta el orden. Un país en desorden no funciona. Pero eso quiere decir que mucha gente sí la sigue porque dentro de la derecha, que es muy diversa, como Lucas acaba de decir, hay muchos personajes ahí, hay unos que no son, digamos, tan contundentes como si lo ha sido usted durante toda su carrera política, porque usted todo el tiempo ha dicho, esto me parece, y se mantiene hasta el final. ¿Usted cree que en esa derecha que está en este momento, pues hay personas que sí están siendo un poco blandas? Siempre hay una confusión sobre qué es una cosa y qué es la otra, y eso termina siendo un problema. Porque la política hoy no se puede enmarcar en ningún sitio o en otro. Si usted ve, siempre se generan mezclas. Por ejemplo, la disputa entre si me gusta un subsidio o no me gusta. Yo creo que el subsidio debe existir para temas estructurales. La pobreza exige subsidio en la educación, exige subsidio a la salud, los ancianos deben tener un subsidio, la discapacidad debe tener una ayuda del Estado, pero cuando usted empieza a subsidiar gente joven en capacidad de trabajar, lo que tiene es que darles una oportunidad de trabajo o una oportunidad de un crédito. Y ahí viene una diferencia de pensamiento que es radical, porque usted no puede estar regalando lo que no es regalo, porque salió del bolsillo de alguien, el bolsillo del que se levantó a las 4 de la mañana a trabajar. Si a usted lo cargan con más impuestos, pues el sector productivo llega un momento en que dice, este país no me sirve, me voy para otro. Y no va a haber a quién ordeñar para dar esos subsidios. Para mí es tan lógico y tan evidente
Y la gran tragedia es que no nos educan en principios básicos de economía. Tenemos una sociedad que de pronto, así haya accedido a una educación buena, tiene un déficit del sentido común y de lo que significa generar riqueza, que esa es la carencia hoy más grande. Y lo ves en todos los distintos estratos y en universidades públicas buenas. Hay carreras donde te dejan un vacío en el entender la economía cuando finalmente la economía es vida. Pero antes de que nos vayamos ya a temas más específicos, tratando de ubicarla ideológicamente, digamos, usted ha tenido cierta afinidad con unos dirigentes mundiales, entonces está el caso de Vox, está el caso de Milei, está el caso de Bukele, pero ellos representan cosas totalmente distintas. Milei es absolutamente libertario, Vox cada vez se ha vuelto más, digamos, de una derecha católica, nacionalista. A usted, frente a esos referentes, ¿con cuál se identifica más? Es que todos tienen, a ver, uno no tiene un Dios para seguir fuera de los que creemos en Dios, ¿sí? O sea, uno cree en los evangelios, yo por ejemplo soy creyente, pero yo no someto a la demás gente a creer en lo que yo creo, porque la fe ciega es fundamentalismo, y el fundamentalismo es lo que ha destruido la humanidad. Si usted no quiere creer es problema suyo, yo no lo voy a condenar por eso. Sí creo que la fe, nosotros somos tradición judeocristiana, te afinca principios y valores. Vos te casaste, ¿no es cierto? Sí. Y te casaste y querés hacer una familia. Eso, a pesar de que te creas liberal, es una actitud conservadora. Crees en el matrimonio. Yo no sé si tus papás están casados o no, pero ustedes tienen un hogar y tenés hermanos. Entonces, cuando uno conserva, uno trata de mantener las mismas costumbres. Y las costumbres, cuando usted hace las mismas acciones repetidas veces, es lo que da origen a la moral. La repetición de las costumbres, amores, en latín moral. Entonces, uno quiere una familia, yo no sé si tenés hijos, pero cuando los tengas, los vas a proteger más que a ninguno, porque es el único amor incondicional al que le das sin esperar recibir nada a cambio. Es la demostración de que hay alguien más importante que todos en el mundo, incluso que tus padres, y vas a querer cuidarlo y vas a querer protegerlo, y pretenderás que él siga en siguientes generaciones. Entonces, cuando me decís con cuál me identifico, a ver, Trump es impresionantemente polémico, pero Trump llevó a la economía de Estados Unidos a unos niveles gigantescos, puso en evidencia una serie de actitudes de los demócratas de izquierda que son insostenibles. ¿Cómo así que vos entras a una universidad por ser minoría étnica y no por tu mérito? Entonces el pobre pelado que sacó 5 en todo, si no es de la comunidad LGTB, si no es migrante, si no es de raza negra, se quedó por fuera. ¿A ustedes les parece que eso está bien? A mí no. Yo creo que el mérito no puede arriesgarse por prejuicios o por acciones afirmativas. Usted tiene que generar un equilibrio. Eso dice Javier Milei. Entonces, de Trump me encanta su irreverencia, a veces siento que es antipático, hosco, entonces genera en algunas personas distancia. Milei me parece fascinante, pero Milei algunos lo ven demasiado fuera de lo normal. Loco. Increíblemente el viaje a Argentina, la primera vuelta, me sirvió para entender que a pesar de que están en la olla con una inflación desbordada, todavía hay una porción de la sociedad que es conservadora, que prefiere la inflación que la incertidumbre que le genera Milei. Por eso a Milei le tocó bajarle al discurso y poner gente que tuviera por lo menos una impresión de más seriedad. Todas esas variables te pasan en una campaña a veces sin darte cuenta, y Milei es un fenómeno mundial. Bukele tiene pros y contras. Entonces Bukele, en un estado fallido como El Salvador, donde hicieron pruebas de paz, todos estos países que les encanta colonizarnos con la paz, ¿no? Todos los vikingos suecos, noruegos, la ONU, todos haciendo el experimento, y terminó el país diluido, destruido. Necesitaban autoridad. ¿Qué me preocupa de Bukele con todo y que me parece que devolvió la esperanza a un país que se les va a quedar por muchos años? Y a mí no me gusta que se perpetúe ninguno, por más bueno que sea, ¿sí? Entonces, cada uno con sus pros y sus contras. ¿Cómo me defino yo? Una persona con una capacidad de servir muy grande, que además no es hipocresía. Lo he hecho toda mi vida, porque yo he tenido una contradicción propia, que ha sido mi mayor dificultad, que es haber nacido en una familia, porque yo también tengo mucho humor, ¿no? Colombia, porque usted también le pasa con su familia, y por lado y lado. Entonces, Colombia,
Entonces uno dice, no, es que usted es de la élite. Y yo digo, bueno, en este país de pronto uno nació con algunos privilegios de familia, pero ¿cuál élite? Si esto es una platanera. O sea, nosotros ¿qué nos creemos? Usted monito así, ¿no? Entonces el monito, el blanquito, no, esto es una platanera que lo que tenemos es que ayudar a que todos salgan para arriba. Siempre va a haber élites en las sociedades humanas, pero ¿cuál es la obligación? Que la élite no robe, que no sea inmoral, que no diga mentiras, sacar a los demás para arriba, pero no sacarlos para abajo, ni volverlos dependientes del centavito que les regale el gobierno de turno. Dele a la gente herramientas. Por eso Javier Milei con su propuesta económica enamoró a los jóvenes, se los arrebató a la izquierda. Le dijo, mire quién lo tiene pobre, la casta, cuando usted tiene derecho a generar su propia riqueza. Pero con unos impuestos como los de Argentina, eso es casi imposible, expulsan al joven de la sociedad como está pasando en Colombia con la migración. Entonces cuando dicen usted derecha, extrema derecha, creo en los principios, en los valores, creo en la civilización judio-cristiana, respeto la diferencia, pero creo en la economía saludable. No creo en élites depredadoras, no creo en que las guerrillas tengan excusas para seguir matando. Creo en la autoridad, creo en el orden y defiendo la vida. Entonces, ahí usted me tendrá que enmarcar donde quiera. No, y nos queda clarísimo. Y no lo podía creer porque dije, Mafecita, imposible que haga eso. Que estás yendo a iglesias cristianas en el sur. Me gusta. No puede ser, usted qué hace, primero qué hace en el sur, segundo qué hace en una iglesia cristiana. Me gusta. Y además Jesús es mamerto. No, Jesús no es mamerto, No, eso pues se lo inventó claro. Margarita de Francisco, No, perdóname, que está en otra que estratosfera. perdonados los unos a los otros, No. que levantados, que Pero es que hay que agradeceos. perdonar, hay que agradecer, hay que tener misericordia, hay que ayudar a la gente. O sea, sí Así te están es. lavando. No, O sea, yo toda ¿qué la fue lo que vida pasó? he sido así. Oh. Toda mi vida he ayudado a todo el mundo. Lo que pasa es que como me ponen como si fuera una bruja, ¿no? Además le cuento que yo... Pero no, le quiero yo- decir que se tomó su aguardientico acá, su gin and tonic. Hay que aprovechar que entran en marzo de vacaciones, entonces está bien. Pero es así, charachera, querida, echa Pero cuentos. yo soy chévere. Fresca. No, sí. Así Acá es. estamos relajados. No, toda esta charla es para que les cuentes. O sea, ¿y qué hacía allá en el sur? Yo sé que hay unos votos importantes por No, parte del cristianismo. a mí me gusta, y se lo voy a confesar, yo nací católica, respeto la religión que sea, si usted quiere rezar el rosario, si usted quiere ir yo al en el único culto, Dios que creo es en mí. en Yo tú, soy un fucking Dios. Sí, no existe otro después. o sea que eres ateo, Sí, Ok. creo en que soy un todopoderoso. entonces no vas a la iglesia, ¿no? No, allá voy por votos, obviamente. Marica, la cantidad de gente que cree en esas cosas, toca ir, cantar, y me los traigo para acá y votan. ¿Estás yendo por eso o de verdad No. hay algo chévere allá? Yo empecé a ir antes de hacer política electoral, me gusta una iglesia pequeña que se llama Ungidos de Dios, Ok. me gusta la pastora, me gusta su historia, me gusta su humildad, me gusta que la gente sea sencilla. Igual he ido a otras iglesias, mi hermana va a una pues que hoy es muy grande. y- ¿Cuál? ¿La que queda por allá? no, en mi Caracas, hermana que se vive llama? mi hermana vive en Estados Unidos, Ah, va a una que se llama Rey afortunadamente. Jesús, que es espectacular, pero el pastor empezó de empleado de otra iglesia. O sea, le tienes fe a la que estás visitando. Dice No. Fresca que yo conocí un pastor que empezó igualita a usted. Pero es que cada misión es distinta. Ok. Uno no es igual a los demás en nada. ¿Cuál es tu misión en la vida y acá en Colombia? Es el servicio. Yo sé que debo servir y lo seguiré haciendo. A veces me agoto. La gente cansa porque hay demasiada necesidad. Siempre he prestado servicio legal gratuito con un equipo de amigos y llega un momento en que uno se da cuenta que nada funciona. Vos vas a un barrio y la pobre señora, la mitad de la casa se la robaron y nadie le resolvió. La otra le mataron un hijo, iba a la fiscalía y la fiscalía no la tiene. O sea, es una sociedad llena de dolor por los niveles de impunidad tan espantosos. Entonces uno dice, ay, la violencia de grandes proporciones. No, la violencia que degrada y que afecta también es la chiquita, la que no se resuelve, la local, el ladroncito que roba todos los días, la policía lo captura y los jueces lo sueltan. Eso es lo que yo siento, que la gente necesita que le resuelvan. Para eso usted paga impuestos. Si volvemos a la tesis mía de que el Estado debe ser más pequeño, en vez de que la gente piense, ay, ¿cuántos proyectos de ley sacó? A ver si le ponen a uno 5, le ponen 1. Piense que los impuestos que usted paga debe ser para que nos cuide la policía y el ejército y para que los jueces hagan justicia.
Ojalá el Estado no Pues entonces interviniera hay que en nada echarlos, más. porque si ustedes... Porque Vicky, siempre va a haber una contradicción entre lo que es y el deber ser. Todos quisiéramos que dijeran nos hacemos a un lado, pero también hay un debido proceso y tienen un derecho a defenderse. Por más de que queramos muchos decir, no, todos los corruptos del Congreso, yo soy la primera que quiero que el señor Olmedo y el señor Schneider hablen, pero que hablen con pruebas. A mí no me gustó, se lo confieso, la entrevista de José Manuel Acevedo con Olmedo, porque si usted compara la publicidad de Olmedo en campaña cuando se quema, hablando de corrupción, y las respuestas al final de la entrevista donde se le aguan los ojos, no es que no crea que sirvió la entidad para promover la corrupción en todos los ámbitos, con la proveeduría y comprando votos en el Congreso, y creo que la plata la sacaron de otros sitios más. Lo que no me gusta de Olmedo ni de Schneider es el desafío frente a la Fiscalía General de la Nación. No me gusta. Si yo fuera fiscal, ya hubiera tomado la decisión de medida de aseguramiento a esos dos. Entonces, ellos tienen un debido proceso, todos lo tenemos, porque aquí también hay retaliaciones. No me gustó el señor Olmedo al final hablando que la oposición también, entonces es como el ventilador, como cuando se asperja para que haya agua y a todo el mundo le cae un poquito, no, siéntese y diga las cosas, porque si el principio de oportunidad va a terminar en que él va a decir lo que le dé la gana y el resto lo va a ocultar, eso no le sirve al país. Que cuente quién es el que le dijo guárdeme 200.000 millones, no, pues tan bacano. Mire Vicky, le voy a decir al final, la frustración que uno siente como ciudadano de este país, y yo que empecé a hacer política en el 2013-2014, es que todo el esfuerzo que hace un empresario que vive ahorcado, o un pequeño empresario que él se emplea a sí mismo, es para que se lo roben, porque la política se volvió una empresa criminal. Los congresistas aquí ganamos un sueldo que es bastante generoso para un país donde la gente más pobre a duras penas llega a 300.000 pesos, y es también desigual el sueldo con respecto al salario mínimo, que si fuera un país con libertad económica no necesitaría ni siquiera establecer mínimos, porque el mercado lo da, la gente no se emplea por menos de X. Entonces algo está fallando en el sistema, y no propiamente eso lo está resolviendo Petro, destrozando la salud, cambiando las pensiones, no para bien, sí hay que reformar las pensiones, no así, no con una reforma educativa donde el control sea el Estado. ¿Por qué el Estado y por qué yo no puedo decidir? Entonces aquí hay un problema de inmoralidad, no hay moral pública, todos llegan a hacer negocios y a volverse ricos, y hay un problema de falta de control de Contraloría, de Procuraduría y de Fiscalía. Y con esta reforma tributaria, que me digan cómo va a ser la gente para afrontar esta crisis. Entonces, o la matas de hambre o la matas con la pandemia, pero no, la gente tiene soluciones. ¿Dónde están las vacunas? Por ejemplo, ¿dónde están las vacunas para que la gente pueda reactivar la economía? No están, no han llegado, porque ni siquiera se hizo una negociación seria. O le destruís el negocio con un día de paro al señor pequeño comerciante, ¿no es cierto? O le quemás su medio de producción, porque como todo es permitido... O lo quiebras, María Fernanda, lo quiebras. Le destruís, porque no me acompañan. Ya no van a haber negocios que destruir, no, fíjate, es a destruirlos. ¿Por qué no vas y conversás con los comerciantes asociados en FENALCO y en ACOPI? Porque no aterrizan en una realidad que la gente, no hablan con la gente, el ser humano quiere trabajar, con la gente. No quiere ir a paro quieren ir ustedes, los anarquistas, los que lo quieren todo gratis. El gobierno está preocupado por el ingreso solidario, y a mí personalmente no me gustan los subsidios. Yo entiendo que la gente hay que ayudarla ya, porque la gente no tiene que comer, pero el subsidio eterno desfigura las conductas humanas, las deforma, vuelve una sociedad acostumbrada a vivir de los que sí se levantan a las 4 de la mañana, porque ese del tinto también está un país de a las 4 de la mañana. Fernanda, la gente quiere un país productivo, la gente quiere un país que produzca, la gente quiere trabajar en este país. Por eso es que ustedes nunca tienen un negocio. ¿Por qué no monta un negocio? Usted pague salarios,
pague impuestos y el día que se quiebre se da cuenta de cuál es la realidad económica, pero ustedes solo hablan carreta porque no han producido nada ni han vendido nada, sino mentiras. La que habla carreta quieres tú. Venda algo. No insulten a los pobres, no insulten a la gente pobre. La gente pobre de este país quiere montar negocios. La gente de este país quiere salir adelante, la gente de este país quiere trabajar y no hay oportunidad. Le voy a contar otra cosa que me da mucho, a las colombianas y a las colombianas basándose en un socialismo y en toda una serie de calificaciones. Socialismo es el que acaba con la sociedad. Fuera de cualquier contexto. Estamos hablando del derecho a la gente a la protesta y de no morirse de hambre. Y el derecho al trabajo. No del comunismo, ni del socialismo, ni del marxismo, ni del anarquismo, por favor. Sí, esa es una sensación tan pobre, María Fernanda. Sí, ¿pobre? Pobre usted que sigue reproduciendo ideologías que destruyeron la humanidad y ahí están las cifras. Pobre los que creen que el Estado me va a resolver. El fascismo destruyó la humanidad. La Segunda Guerra Mundial. El fascismo estudia, niña. El sionismo destruye la humanidad. Fascismo es acabar con el ambiente, acabar con el medio ambiente. Con el ambiente, sus amigos de la no haber planeta en el que vivir. Si seguimos el ambiente, mire para arriba el árbol del que usted procede. El ambiente lo acabaron las guerrillas con la coca en este país. Por favor, María Fernanda. Por favor. No. Bueno, le leo. ¿Quién volaba los oleoductos? ¿El ejército o quién? ¿O eso también lo va a cambiar la JEP? Que entre otras vale $100 millones la JEP para construir verdad judicial. ¿Eso no te preocupa, María José? ¿100 millones para darle trabajo a ustedes? 24 billones de pesos en aviones militares, que es lo mismo que se está pidiendo en la reforma. Les gusta el Estado para que les dé trabajo, porque no saben crear riqueza, punto. Les fascina el Estado para estar ahí chupando. Eso es lo que les gusta. Volvamos a las marchas un segundo. ¿Hablas por ti o por mí? No, hablas por mí no, por ustedes, todos los de izquierda. Viven de la burocracia de los estados. No, esos son ustedes que han gobernado este país 200 años. Ustedes son los que viven de la burocracia, de la corrupción y el cliente. No viven sino del Estado. Respetico, por favor. Del Estado. Sabe que a mí me gustaría decirle una cosa, senadora. Yo también entrevisté a Olmedo López y también entrevisté a Sneider Pinilla. Y le confieso que yo sí quedé asqueada de lo que alcancé a oír. Es cierto que todas las pruebas no las han presentado. Yo creo que ese es el reto que tienen ahora, el paso que tienen que dar frente a las autoridades, frente a la Fiscalía, frente a la Corte. Pero yo creo que lo que ellos cuentan es inmundo. Y también creo que así como en el Congreso hay gente buena, gente decente, también hay mucha porquería. También hay mucha gente sucia, mucha gente delincuente. Esa es una realidad. Y creo que lo que ellos han empezado a mostrar es algo que el país tiene que saber, por duro que sea. Por duro que sea. Y yo creo que estamos frente a una olla podrida que se está empezando a destapar. Entonces sí me parecía importante decírselo, valioso que estas personas hayan dado estas entrevistas, que hayan empezado a contarle al país, y vamos a ver cuáles son las pruebas que tienen, pero creo que la olla podrida es inmensa, y esto no es de ahora, esto se viene comentando hace mucho tiempo. Ojalá caigan todos los que tengan que caer, pero quería decirle eso porque me parece que no se puede descalificar el hecho de que ellos den unas entrevistas. Es que no es que a cada uno le den un poquito, si es al contrario, si es que muchos están pringados, muchos están untados, que caigan todos esos untados, todos esos ministros. Pero la verdad es que tienen ese valor estas entrevistas, y es el valor de que el país también empiece a saber que lo que viene es muy grave y lo que saben es muy grave. Yo no sé si sean desafiantes, es que están ahí, los tienen cuidados, porque si no los han capturado es porque la Fiscalía no ha querido. ¿Por qué no los han capturado? Ah, bueno. Okay. Pero su actitud no es la actitud de un arrepentido. Y la actitud de la Fiscalía es una actitud pasiva frente a unas personas que han cometido unos delitos. Entonces me parece que muy pasiva la Fiscalía, muy pasiva, ha sido muy pasiva. Ahora ya es que entraron en un proceso de colaboración y vamos a ver en qué para todo esto. Lo importante es que al final, senadora, sepamos toda la verdad. Pues el hecho de que Olmedo López fuera y pidiera perdón al presidente después de que salió de la Fiscalía la primera vez, eso fue muy extraño. Hombre, el máximo interesado es Petro, con sus reformas. Pero es que además a Petro ahora se le volvió que si no le pasan, entonces incendia el país. Pues no, reformas se le cayeron a Uribe, se le cayeron a Santos, se le cayeron a Duque, se le caen a todos. ¿Cuál es el problema? Senadora, lo que también es cierto, y ya usted ha hecho alusión, pero me gustaría profundizar, es que hay un triángulo claro entre Petro, Laura Sarabia y el embajador. Total.
Ese es el triángulo que tiene... De las Bermudas, de las Bermudas. De las Bermudas creen ellos porque se desapareció el señor Benedetti allá escondidito en Italia, pero es imposible que los hechos lo invisibilicen. Cada vez aparecerá más y cada vez serán más las evidencias. Volvemos a lo mismo. Todo lo que está sucediendo va a destapar la porquería que fue la financiación de esta campaña. Es mi aspiración por un país. No aguantamos más. Para eso es el poder, cuando la gente ni siquiera tiene para que le alcance para su comida, cuando hay 6 millones de personas ya en la línea de indigencia aguantando hambre, Vicky, no, uno no puede ser tan desagradecido con la vida y con un país que ha aguantado todo. Siempre con ese discurso victimista de que ahora es el cambio, porque hay gente de otra raza, porque nunca hubiéramos podido pensar que en organismos gubernamentales internacionales hubiera gente indígena, en fin, el mérito no vale, vale es el prejuicio o el color de la piel. Pero bueno, ese es el discurso de ellos. La mentira de Luis Gilberto es que dice que hoy hay personas que, a pesar de no ser de carrera, son más representativas de ese cambio. Pues más del 58% de esas personas no pertenecen a la carrera diplomática. Si antes la clase política ponía al hijo, al nieto o al yerno, pues ahora nada ha cambiado. Son politiqueros de la misma laya y al final el sacrificio siempre va a ser el mérito. El que ha hecho la carrera no tiene posibilidad de llegar sino la palanca. Todavía no caben, salvo denunciar públicamente y a la opinión y a quienes creyeron que Petro era el cambio, que eso se llama derroche puro. Y el derroche del dinero público en un país donde la gente ni siquiera le alcanza para comprar comida, donde los servicios públicos en ciertas regiones de Colombia son impagables, por ende un negocio no puede prosperar porque usted cualquier negocio tiene que pagar la energía. Es inaudito porque se vuelve inmoral, se vuelve corrupción. Es un llamado también a darnos cuenta que el poder presidencial es excesivo en Colombia. Tan excesivo que quedamos todos aterrados con cada anuncio y cada locura que se le ocurre a Gustavo Petro. O sea que si mañana decide abrir en países que ni siquiera sabemos si existen, también lo puede hacer. ¿Hasta dónde es potestad del presidente de la República sin tener un estudio previo, técnico, que una embajada se puede abrir o no? Pero, senadora, yo quiero que entremos ya en materia aquí en el país porque estamos viendo, obviamente, un gobierno que ha tenido demasiadas críticas. Llevamos un año larguito, más o menos, y la economía, pues salió la cifra esta semana, pues otra vez estamos en las cifras de pandemia, sobre todo los escándalos también que han, digamos... Esa sonrisa porque la pandemia es Petro. No. Pero por favor, estamos viviendo la segunda pandemia que se llama Gustavo Petro. Que hablábamos hace un instante, senadora, y es que como en la derecha hay tantos matices, a usted la ven como la parte más radical de la derecha, depende pues de lo, porque usted habla fuerte, porque tiene unas propuestas pues que son más concretas. Por ejemplo, cuando usted hablaba del tema del porte de armas, mucha gente decía no, pero esto a mí me parece que ya es ir al otro extremo. Entonces ese tipo de cosas hacen que a usted la vean como la parte más radical, y ahí sí va la pregunta, si de pronto para esta campaña que viene usted se moderaría un poco, porque dentro de la misma derecha a la que usted pertenece, el Centro Democrático, hay gente que dice hay que bajarle un poquito. Pero vuelvo y pregunto qué es bajarle. Imagínate que hubo 23 años porte legal de armas, 23 años. Lo quita Santos y prolonga la negación Duque. Y hoy sigue eso en un circo, y Duque hace algo peor. Le pone permiso a las armas traumáticas. Póngale a las pistolas de agua, le dije yo un día a Rafael Guarín. Dejar al ciudadano así, desnudo frente al delincuente. Pero ¿por qué no volvemos a lo que existió 23 años? ¿Vos te imaginas, vos comerciante, tener que mover plata en efectivo y que te maten? ¿O vos que tenés que ir a una empresa minera en la mitad del Cauca, en Suárez? No puedes tener gente armada legalmente, que si disparan, respondés, porque el legal responde. Y estás enfrentado a 3 millones de armas ilegales que entran todos los días, sobre todo por Venezuela. Entonces, ¿dónde está el individuo en su derecho a defender su vida? Esa es una controversia que debería ser más lógica y más fácil de resolver. Usted no le da el arma a cualquiera. ¿Y quién te la va a regalar si vale 5 millones de pesos? A ver, y tenés que pasar un requisito. Si estás loco no la puedes usar, ¿sí? Entonces es más allá que solamente decir es que usted quiere armar a los colombianos, usted quiere hacer una guerra civil. ¿Qué guerra? Si es que están matando a la gente por un celular en el Transmilenio. Entonces hay que buscar es que el que tenga la necesidad pueda hacer uso de ese derecho.
Senadora, ya tenemos que ir cerrando, pero quiero preguntarle por los medios de comunicación. ¿Cuál cree que es el estado de la prensa hoy en Colombia? A ver, ustedes han sido perversos y crueles. Perversos y crueles. ¿En qué sentido? En que desfiguran la imagen, muy tendenciosos. Pero ¿qué pasó? Que a mí me parece interesante. Que como Petro los agredió, así no sea a todos, la prensa tiene una particularidad que es importante, que es solidaria entre sí. Porque si dejan quemar a alguno o a otro, pues abren la puerta para que los quemen a todos. Entonces, independientemente de las diferencias que tienen, en eso ustedes han cerrado filas para defender la libertad de expresión. Hoy pienso que están mucho más decididos a descubrir lo malo que hace el gobierno que a intentar moligerar esas realidades para que la gente no las vea. ¿Y no será que la diferencia es que antes ustedes eran gobierno y ahora el gobierno es otro? No, porque fueron muy crueles con Duque también. En el tema del paro nacional, eso fue brutal. O sea, yo veía esas City TV, parecían arrendadas por los del paro. Vamos ahora a la manifestación, o qué berraquera, mientras quemaban el local, quemaban CAIS. Uno decía, pero ¿en qué mundo pasa esto? Dios mío, muy complacientes con una guerra, cuando la realidad es que había financiación detrás. Quemando una ciudad, ¿qué tal Cali? La gente secuestrada. Es que cuando uno oye lo que vivió el caleño en el oeste, en el sur, para subir a Dapa, me acuerdo yo, ustedes no son muy jóvenes, de la guerra del Líbano, que eran barrios completamente secuestrados. Bueno, eso fue lo que vimos en Cali, la prensa muy complaciente con Gustavo Bolívar, depredador, con Petro. ¿Qué tal ese señor el tal, ¿cómo es que se llama? El del paro, manejaba el paro como si fuera un emperador, un tipo por el que nadie votó. ¿Quién? ¿Cómo es que se llama? Apellido, yo no me acuerdo. ¿Cuál? Señor. ¿Congresista hoy? No es congresista, que después se desapareció uno calvo, que se reunía con Santos a escondidas en pleno paro porque lo pillamos. ¿Jerez? No me acuerdo. ¿Cómo era? No, ¿Apellido? no me acuerdo. Uno que era el del paro y mañana vamos, y pasado tal, mandaba al tipo y las mesas del paro, y decía, ¿quién le dio el poder a este personaje? ¿Quién lo financia? Maltés. Ah, pero Maltés es de la CUT. Es de la CUT, pero era el director del paro. Ah, bueno, no. El director del paro. Sí. Y el señor de FECODE. ¿Qué es esto? Por favor, la educación de los hijos de los pobres en manos de toda una industria de privilegios. Entonces aquí hay un montón de cosas que se deberían corregir. Senadora, pero no reconoce que en ese paro sí hubo también voces jóvenes que estaban cansadas de todo lo que les habían prometido, no solo en Duque, en todos los gobiernos y de toda esa inequidad, y que salieron orgánicamente. O sea, hubo obviamente organizaciones que se pusieron al frente del paro, y de hecho cuando estaban en las mesas los jóvenes decían, ustedes no nos representan. Ustedes no son ustedes no representan lo que nosotros queremos afuera. Y tal vez por eso mucha gente le reclamó a Duque que no los escuchara en el momento, o pues que hubo también jóvenes que fueron asesinados en el paro, y por eso están en este momento en proceso un montón de miembros de la fuerza pública. No creo en nada que no hubiera sido programado a propósito, como pasó en Chile, como pasó en Perú y como pasó en Colombia. Que instrumentalicen organizaciones, claro, cuando usted tiene una cantidad de expectativas que no se cumplen, sí, pero también usted no se puede olvidar que hay 20 universidades de Colombia donde hay células del ELN que financian precisamente la anarquía y la destrucción. Para mí es muy triste que haya jóvenes envueltos en la bandera del M-19 cuando quemaron los mejores magistrados de la historia de este país. Entonces, que yo tengo derecho, porque soy joven, a quemar los activos públicos y privados, no. ¿Cuál es el privilegio de ser joven? Ustedes son jóvenes, yo también fui joven. ¿Cuál es el privilegio? Para mí el privilegio es aquel que se esforzó y hoy tiene algo, y ese algo lo tiene que cuidar. Ahora, ¿cómo hay que atender a los jóvenes? Que tengan una expectativa de vida, no solo para estudiar, que puedan trabajar, que puedan acceder a un crédito. En los países del primer mundo todos acceden a crédito, aquí no, aquí les toca migrar para España, para Estados Unidos. Entonces, sentémonos a ver cuáles son las soluciones, pero no es quemando, ni es premiando la violencia. Cuando ofrece una paz total sin límites de nada, pasándose por la paja, incluso las convenciones internacionales que protegen a las víctimas, que por fortuna se cayó un pedazo, esa demanda la metimos nosotros, esta es respondiendo a sus acreedores que le dieron recursos para la campaña.
¿Cómo? Con impunidad convertida en paz total. Para mí es claro que Maduro necesitaba, a través de estas elecciones, quedarse con Colombia. Y detrás de Maduro está Cuba, y detrás de Cuba está Rusia, está Irán, que es el nuevo socio del comunismo, eso lo hemos hablado antes. El primer matrimonio entre el Islam, Hezbollah, Hamas y el comunismo, que era improbable porque los unos son estados, cuando son estados son teocráticos, cuando son movimientos, Alá es su Dios absoluto basado en el odio y basado en la decisión de matar a los demás, y su Alá termina casado con un marxismo que es ateo. ¿Cómo se logra? Porque es el control, es el poder del Estado criminal. Si nosotros no entendemos eso, estamos perdiendo la perspectiva del crimen transnacional que hoy se está comiendo a todos los países. Todas esas protestas disfrazadas de protesta social son financiadas, como el paro nacional que hoy celebran los bandidos de primera línea, como el paro de Chile, como lo que hicieron en Perú, en Ecuador, lo que hacen en España, lo que hacen en Estados Unidos. Eso está coordinado, como la migración masiva por el Darién. Tiene todos los ingredientes de migraciones controladas por criminalidad transnacional. Maduro necesitaba con los cubanos que Petro ganara. Que no nos merecemos tener un presidente como Petro. Pobre Colombia, un país que ha crecido en medio de la violencia, de la adversidad, construyendo país, unas veces mal, otras regular, pero es que aquí no hay nada bueno, esto es un desastre. A la palabra fuerza, al uso de la fuerza, cuando se les consulta si se justificaría moralmente usar la fuerza para derrotar a la maléfica dictadura de Maduro, se apresuran en responder que están radicalmente en contra del uso de la fuerza. ¿Qué piensas tú de esto? Yo he sido muy crítica frente a la MUD y a la famosa oposición venezolana. La mayoría terminaron acomodados por supervivencia frente a un régimen depredador, un régimen mafioso. Sí. Y en ese acomodamiento yo creo que muchos tienen mucho rabo de paja y muchas deudas. Sí. Ese es el gran problema que yo le veo a que no exista una oposición ni unificada ni radical. Me pareció que Guaidó había conseguido unirla. Aparentemente, pero es una unión muy frágil. Sí. Finalmente hemos visto que el tiempo sigue pasando y Maduro se sigue atornillando. Sí. Si no hay intervención militar extranjera, difícilmente el pueblo venezolano, que hoy está hambriento, agotado, pauperizado, va a poder lograr. Un aplauso para María Fernanda. Estoy de acuerdo contigo. Ahora, esa intervención militar extranjera, en nombre de la libertad y de los derechos humanos, a veces hay que ir a pelear por la libertad. ¿Por qué debería hacerla Estados Unidos solo? Es decir, cuando Mike Pence, por ejemplo, ha consultado en Nariño, en Brasilia, muchachos, ustedes podrían ayudarnos, podríamos hacer una coalición. ¿Por qué le dicen que no? Es decir, ¿por qué se oponen tan ingenuamente a usar la fuerza en nombre del bien, de la libertad? Porque los países latinoamericanos son, en buena parte, sus gobiernos hipócritas y cobardes. Sí. Es increíble cómo, sabiendo que hay un Trump republicano, no un Obama demócrata, ¿sí? Un Obama que mandó a Kerry a hablar con las FARC, a tomar el té en La Habana, y un demócrata como Obama que le pareció fantástico ir a ver un partido de béisbol con Raúl Castro, que a mí me parece una ofensa con las víctimas del castrismo y del comunismo en el mundo. Sí. ¿Cómo es posible, teniendo un Bolsonaro que entiende que la única forma que existe hoy es precisamente la intervención militar, sigan estos países hablando de soberanía cuando sabemos todos que no existe ninguna independencia por parte del pueblo venezolano para decidir su destino? Pero cuando hablas de gobiernos hipócritas, estamos hablando también, o sea, Bolsonaro dijo yo no pongo un soldado y Duque dijo yo no pongo un soldado. Bolsonaro seguramente dijo no pongo uno porque si no ven que hay un concierto de naciones latinoamericanas que respalden, usted no va a irse solo a quemarse. Y Trump menos y menos estando en campaña para la reelección. Con lo cual da la impresión de que nadie, al final del día, nadie se va a comprar el problema y va a tratar de resolverlo de una manera corta, rápida, eficaz. Por lo menos hasta después de la reelección de Trump, ya veremos qué va a pasar. Y estamos hablando de año y medio. Claro, nadie. Los venezolanos tienen que entender que la comunidad internacional no los va a salvar, que más fue bastante complaciente con Chávez durante muchos años. Sí, es un mensaje agrio el tuyo, pero lúcido. Es decir, no hay que esperar que la Casa Blanca te resuelva el problema, porque te puedes quedar esperando 60 años como los cubanos, ¿no? Así es. Ahora, en ese caso, ¿qué consejo le darías a Guaidó y en general
a los venezolanos libres, allá y en el exilio, ¿de qué manera podrían ellos articularse, organizarse para prevalecer? ¿Qué han hecho mal hasta ahora? Es que volvemos a que el problema de una oposición sólida y seria viene de tiempo atrás. La mayoría de la gente que sale de Venezuela, desde la época de los inicios de Hugo Chávez, salía el empresario acomodado y se iba a Colombia. Después, con el tiempo, se iban a Estados Unidos, algunos a España por sus vínculos familiares. Sí, con Chávez al comienzo salían los empresarios. La gente pobre ha salido sobre todo con Maduro, ¿no? Desde el comienzo. Claro, pero ¿qué pasa? Pero el metacapitalista y el súper rico, que los había muchos en Venezuela, la mayoría se quedaron, porque convivieron con el régimen extorsivo. Sí, claro, es una forma, una simbiosis que se genera. El último que está saliendo hoy, que es un problema gravísimo para Colombia, es el pobre, el paupérrimo, que lo único que le queda por defender es su vida, porque se va a morir de hambre y lo van a asesinar. Claro. Y también toda la criminalidad que nos está llegando desde Venezuela, más la que ya tenemos en Colombia. ¿Pero qué consejo le darías a Guaidó? ¿Qué podría ser mejor? Es que entre más corre el tiempo, más frágil es Guaidó. Ese es mi temor. Y está perdiendo el tiempo, ¿no? En Barbados y en Noruega lo está perdiendo para mí. Es que dialogar con la barbarie te quita legitimidad. Aquí hay que generar una oposición realmente radical, apoyarse de los militares, que muchos querían dar el golpe de Estado en octubre del año pasado y fueron vendidos por un compañero y están hoy presos, y entre esos el capitán que asesinaron, Acosta Arévalo, también estaban decididos a recuperar su país. O sea, Guaidó tiene que ponerse más bravo, más firme, más radical, ¿no? Es que si no, ya nadie le va a creer, ni siquiera los propios. Sí. ¿Debería Guaidó reunirse con Trump, viajar a Washington? ¿Le convendría? Pero es que, por supuesto, pero es que en un principio lo que hizo fue dar el mensaje negativo. No es necesario que intervengan. Mira, yo estuve, Jaime, en la frontera. Cuando salieron los camiones a entregar la ayuda humanitaria, yo estuvimos ahí respirando los gases lacrimógenos, esos muchachitos venezolanos con la piel pegada de los huesos de la flacura defendiendo su país. Eso es frustrante. Esto es con obviamente intervención militar, esto no es con diálogos. ¿Usted se imagina si en la Segunda Guerra Mundial se hubieran quedado los ingleses a lo Neville Chamberlain dialogando con Hitler? ¿Cómo estaría la humanidad? Claro, es una pregunta muy pertinente, María Fernanda, muy pertinente.